El Real Madrid, el vigente campeón aún de la Champions League, dio vergüenza en los cuartos de final contra el Arsenal, en la que perdió 5-1. Pero si bien el partido de ida en Inglaterra, el Madrid había sido superado, pudo perder por más goles, pero estuvo un Courtois gigante y tuvo que aparecer Declan Rice de 2 golazos de tiro libre para poder vencer la muralla que era Courtois en el arco. Al final se tenía igual la idea de siempre de que el Madrid iba a poder remontarlo, aunque no había argumento futbolístico, ni había alguna individualidad que llamara la atención, porque la verdad que Mbappé y Vinicius se estorban completamente, y Mbappé ha sido más un estorbo que una ayuda para el Real Madrid. Siempre se piensa que el Madrid puede hacerlo, porque con el PSG ya habíamos visto un Madrid que jugaba mal, que había sido completamente superado en la ida, por un gol de diferencia, estaba siendo superado en la vuelta y remontó. O el Madrid contra el City, venciendo condiciones casi imposibles en los últimos 5 minutos, pero esta vez no le alcanzó. Esta vez no alcanzó con casta, esta vez no alcanzó con jerarquía, esta vez no alcanzó con ser el equipo más grande de la historia del fútbol. Porque el Madrid no te sacaba una sola idea. No tenía un Toni Kroos, no tenía un Luka Modric que pudieran hacer algo distinto en la creación de juego. El Madrid no tiene un solo creador de juego. Valverde es un jugador importantísimo en el Real Madrid, es un jugador que ahorita mismo es el pulmón del Madrid, lo necesitan por completo, es el jugador que más corre, pero no es un creador, no tiene la calidad de Luka Modric o de Toni Kroos, que fueron importantísimos en el Real Madrid, por eso los menciono, ya ni siquiera bajamos a Zidane. Chouameni es un jugador más de marca que ni siquiera ahí me termina de convencer, pero que igualmente no te crea una jugada, no te mete un pase al espacio, no te aporta nada distinto. Bellingham, que es un jugador interesante, pero que cuando más servía era aprovechando su potencia para ir de 9, un poco, de una especie de falso 9, y aparecer en los momentos importantes y marcar goles. Pero ahora Mbappé le quita ese espacio. Vinicius fue un jugador que la verdad no está ni cerca del nivel del año pasado. Y es más, a nivel de dribbling no está ni cerca del nivel que tenía en 2017. Vinicius se ha vuelto un jugador que se olvidó completamente que es brasileño, se olvidó completamente del regate y el dribbling que en algún momento tenía, porque su primera temporada en el Madrid con Solari, si bien definiendo era horrible, daba buenas sensaciones en cuanto a dribbling porque el chico se llevaba a quien tuviera enfrente, ahora se ha vuelto un velocista más del montón, que todo lo que hizo en el partido fue buscar el centro. Se lo llevaba para afuera al defensor y tiraba el centro. Centros que terminaron en nada porque el Madrid no tiene un 9 y porque el Madrid se equivocó feo en la contratación de Kylian Mbappé porque era un jugador que no aporta absolutamente nada al Madrid. Es una figura más que juega mejor por izquierda, donde también juega tu mejor jugador que es Vinicius Junior. Por derecha estorba, por derecha es poco y nada, por derecha no sirve absolutamente para nada y no es un 9 tampoco. Y Vinicius y Mbappé se terminan estorbando. Mbappé, el único momento en el que parecía que tenía algo de sangre en la cara y querer ir a buscar el partido fue justamente la jugada previa a lesionarse. Pero hasta ese momento, Mbappé no había aparecido en el partido. Sí, Carleto se equivoca, porque Carleto lo deja a Dani Ceballos en la banca hasta el minuto 61. Creo que hasta Modric debió entrar antes porque necesitabas a alguien que creara juego, que pudiera abrir espacios. El Madrid tenía que jugar al piso, pero está tan acostumbrado a jugar siempre al pelotazo, a Vinicius, a Rodrigo o a Mbappé, que no tiene capacidad de saber qué hacer con la pelota. Y para eso necesitabas un Dani Ceballos, para eso necesitabas un Luka Modric, porque necesitabas a alguien que te abriera un poco el espacio. Porque Vinicius y Mbappé no iban a poder ganar en velocidad porque Arsenal estaba bien parado. Y cuando tuvo la oportunidad, porque hubo un tiro de esquina donde en Arsenal subieron casi todos, y el Madrid, esa era una oportunidad de aprovechar, porque si sus mayores armas son la velocidad y son la contra, en esos casos no puedes perder la pelota. No había un jugador que pudiera tirar un buen pase al espacio para que Vinicius o Mbappé lo aprovechen. Y ahí se equivoca Ancelotti en dejar tanto rato en la banca a Dani Ceballos o a Luka Modric, porque hoy Madrid no podía salir a dudar. Hoy Madrid tenía que salir con todo, y no salió con todo. Y ojo, Ancelotti puede que su último partido en el Real Madrid sea contra Barcelona a la final. Y luego se vaya a Carleto, porque está en una temporada en la que podría sacar un nadaplete. Ha sido superado por el Barcelona en la Liga, ha perdido feo con el Barcelona en este año. En Champions, que es su torneo, dio vergüenza, perdió 5-1 en el global. Y estas son cosas que en el Madrid no se pueden perdonar, así tengas la mochila que tengas. Y el Madrid va a tener que ahora sí gastar en armarse un plantel medianamente decente. La defensa era Lucas Vázquez, Asensio, Álava. El único decente era Rudiger en esa defensa. Y bueno, vamos a decir a Asensio que tiene responsabilidad en uno de los goles. Pero Álava, da vergüenza lo de Álava desde que se lesionó. Lamentablemente no recupera el nivel. Lucas Vázquez no puede seguir siendo lateral del Madrid. ¿Que es un jugador que te sirve tenerlo en el plantel? Sí. ¿Que es un jugador que creo que se debe quedar? Sí.
Porque es un jugador que te sirve en caso de te lesiona cualquiera por derecha. Lucas Vázquez te cubre todo decentemente, pero no está para ser titular en el Madrid. Y si Lucas Vázquez es tu lateral titular porque se te lesionó la primera opción, significa que el armado del plantel está mal hecho. Luego en la media cancha Valverde y Tchouaméni, lo mismo, me falta un creador. No hay muchas opciones en el mercado, pero el Madrid va a tener que buscar hacer el esfuerzo por buscar a alguien, porque con ese medio campo el Madrid no va a llegar mucho más lejos. Porque si un equipo se le cierra atrás, el Madrid no tiene que hacer. No tiene un jugador medianamente distinto ahí. Por ahí Dani Ceballos que deja buenas sensaciones, pero que para Ancelotti es suplente. Y luego arriba creo que tanto Vinicius como Mbappé se van a quedar. No se puede ir ninguno de los dos. Son las estrellas del equipo. Pero van a necesitar alguien que los cree. Y Rodrigo, bueno, creo que va a ser el sacrificado para hacer caja. Porque la verdad que Rodrigo es el jugador menos brasileño de la historia de los jugadores brasileños. Es un chico que en muchos momentos fue duda en el Real Madrid. Y cuando las papas quemaban apareció. Pero que no es un jugador realmente distinto. No lo es. Sí aparece algunas veces en momentos importantes. Tiene goles importantes en momentos en los que era suplente y que era completamente duda, pero creo que va a ser el sacrificado para hacer caja porque ni Bellingham se va a ir, porque es otra superestrella del equipo. Que con las pelotas a los pies, al menos el día de ayer con el Arsenal era un desastre. Era un desastre, no te podía dar un pase medianamente decente. Todas le salían mal a Bellingham. Y hablando del Arsenal, porque hay que hablarlo, Arteta plantea bien el partido, le da la pelota al Madrid y se tiran atrás porque tenían una ventaja larga. Tenían una ventaja larga, encuentran un penal rápido, que lo falla mal saca. Lo falla mal saca y el Madrid tiene un penal que, bueno, para mí sí era falta, una falta estúpida, pero que estaba fuera de juego, el árbitro terminó anulando el penal y creo que es ahí donde el Madrid ya perdió el partido por completo, porque sí pienso que si el Madrid tenía ese penal y lo marcaba, el Madrid podía esperar a remontar, pero al final no, el Arsenal se cerró bien, el Madrid trató de andar por arriba a un equipo en lo que no tenía nadie que pudiera cabecear, porque Mbappé no es 9 y Bellingham que suele ir no le quería quitar espacio a Mbappé, y al final el Arsenal, cuando tenía la pelota, el Madrid no tenía cómo cortar. Por eso yo a Tchouaméni que me digan que es defensivo por dónde. Porque el Madrid no tenía cómo cortar en la media cancha. Y el Arsenal en los 3 goles demuestra lo que el Madrid debió hacer, jugar con la pelota al piso. El Madrid su gol viene de un blooper del Arsenal. Pero el Madrid no mereció tener ni siquiera un gol en este partido. El Madrid dio pena. El Madrid era un equipo sin vida. Y esto no se lo van a perdonar a Ancelotti que, como digo, es opción que sea su último partido contra el Barcelona el próximo sábado. Ciclo cumplido para Carleto, que ganó una Champions así, ¿ah? Sin Mbappé. Te ganó un equipo con José, te ganó una Champions con José Lu. Te ganó una Champions con un equipo que obtuvo la última chispa de Toni Kroos. Pero se fue Toni Kroos, no supieron reemplazarlo y el Madrid es un equipo que lleva 3-4 temporadas con una defensa pésima y que depende de lo que te podía hacer Kroos en sus últimos años como jugador profesional y lo que te podía hacer Luka Modric en sus últimos años como jugador profesional. El Madrid ya no se puede permitir tener un mercado más sin un solo fichaje. El Madrid no se lo puede permitir. Y no basta solamente con Alexander Arnold y ya está. Hay muchos jugadores que deben salir del Madrid. Porque no tienen nivel para el Real Madrid. Álava, ya creo que quedó demostrado que no tiene nivel para el Real Madrid. El tema de Rodrigo, creo que es un jugador de sentillo abajito. Tchouaméni, Camavinga, no son jugadores diferenciales en su posición. Alguno de ellos va a ser sacrificado, sin ninguna duda. Y hoy día en la banca tampoco Madrid tenía muchas opciones. Brahim, que bueno, te aporta siempre que entra, pero que no es un jugador que se consolide como titular. Y Endrick, que bueno, creo que es el menos culpable de los que entraron, porque fue el chico que metieron, porque no había nadie más disponible. Eso es todo por hoy. El Madrid se pierde las semifinales. El Madrid queda eliminado 5-1 en cuartos de final. Y las semifinales serán Barcelona-Inter, Arsenal-PSG. Favoritos de ambas llaves. Yo creo que a pesar del buen fútbol del Arsenal que mostró y que pasó por encima del Real Madrid, el PSG está en un momento mágico en el que le sale todo y donde Luis Enrique ha hecho un gran trabajo. Va a ser un partidazo. Yo le tiraría unas fichas a pesar de la goleada del Arsenal al Paris Saint Germain
porque es un equipazo esta temporada, a pesar que sufrió al final con el Aston Villa. Y en la otra llave el Barcelona. No, creo que el Barcelona tiene con qué ganarle, a pesar que soy hincha de Lautaro y me parece que es uno de los mejores nueve. No, sí, debe ser incluso el mejor nueve de la actualidad. Creo que el Barcelona sigue siendo favorito por lo que muestra colectivamente, a pesar que el partido con Dortmund lo jugó a media máquina y casi se lo empatan, ¿no? Aunque el Barcelona tenía también con qué ponerle el par al Dortmund. Pero bueno, esto es por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse si no lo están y nos vemos en la próxima.